buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, en realidad la provincia de Córdoba tiene dentro de su fauna habitual una serie de ofidios y algunos de ellos son venenosos. Los más comunes es el Bothrops, o sea, las comúnmente conocidas como víboras yarará, y hay en menor cantidad, son más difíciles de encontrar, son más bien de zonas más corridas hacia el norte, el Crotalus, es decir, la víbora de cascabel, y las víboras de coral, que son bastante menos frecuentes de ver, pero que sí hay en esta zona. Lo que pasa es que juntamente con estos ofidios venenosos, normalmente aparecen culebras, que son ofidios no venenosos, y que bueno, la gente no tiene por qué tener el conocimiento profesional como para saber diferenciar una cosa de la otra. A veces se asusta y sin diferenciar las mata, o por lo menos se asusta y denuncia el hecho. En Luque, por suerte, este año no hemos tenido. El año pasado la municipalidad concurrió a una serie de locales, domicilios particulares donde se encontraron este tipo de ofidios, y reconocimos algunos de ellos sí, ofidios venenosos. Fundamentalmente fueron, por lo menos las que fui a ver yo, fueron yarará, un par de ellas, y en muchos casos, la mayoría de los casos eran simplemente culebras, o sea, no venenosas. De todos modos, la extraordinaria herramienta que es Internet permite en estos casos o coopera para conocer la morfología de unos y otros. Lo más importante en estos casos es no tratar de acercarse ante el avistamiento de uno de estos bichos, tratar de no acercarse, aún reconociéndolo de que se trate de un ofidio no venenoso, como sería una culebra, y tratar de darle el aviso correspondiente para que las autoridades municipales se acerquen y traten de ver de cómo solucionar el problema. No existe en este momento ninguna denuncia, por lo menos no me ha sido comunicado hasta ahora desde la municipalidad ninguna denuncia en este sentido. Insisto, el año pasado tuvimos varios, pero bueno, este año por suerte no. Y no tenemos que olvidar también que estamos llegando al fin de la época en donde es común verlas, porque son animales que no pueden mantener su propia temperatura corporal, es decir, con el frío se aletargan y retornan cuando retornan las temperaturas elevadas. Dado que la mayoría de los avistamientos de estos animales ha sido en estaciones de servicios, en cercanía de la ruta, ¿puede ser que vengan en los medios de transporte, sobre todo en aquellos vehículos de gran porte, como por ejemplo los camiones que vienen de otras zonas? Sí, eventualmente, es decir, insisto, hay en nuestra zona, tenemos y hemos visto que se ha aumentado la frecuencia del avistamiento y la abundancia de este tipo de ofidios. O sea, no son extraños a nuestra biosfera, son propios de la fauna típica de nuestra región. Lo que pasa es que no es habitual encontrarlos en los lugares habitados. Todo este tipo de animal trata de evitar el contacto con el ser humano. Las picaduras siempre son accidentales, y es porque el ser humano se acerca a el hábitat natural de este tipo de especies. Lo que puede suceder es que eventualmente, como vos decís, a través de un medio de transporte pueda llegar hasta la localidad, o bien condiciones que no deberían darse en las localidades, en los centros urbanos, como es el amontonamiento de escombros, basura, pastos altos, leñas que no deberían ser almacenados en lugares urbanos. Y sobre todo, insisto, una cosa que es fundamental es el mantenimiento de la higiene. Generalmente el alimento de este tipo de animales son animales pequeños, fundamentalmente roedores, también hay unos pájaros, huevos, pero principalmente los roedores suelen ser la comida más habitual de este tipo de ofidios. Entonces, así como detrás de las cucarachas suelen estar los alacranes, detrás de los roedores puede eventualmente aparecer algún tipo de ofidio. Insisto, normalmente
No son los ofidios venenosos normalmente, pero puede que se dé la aparición de este tipo de animal, y ante esa situación o ante la duda o la sospecha hay que tratar de denunciar. Y para tener precaución, aquellas personas que proceden a la limpieza de sitios o de lugares con abundante cantidad de escombro, con materiales groseros como elementos como chapas, grandes troncos, hay que hacerlo con mucho cuidado, tratar de no levantar con las manos ese tipo de elementos, porque si están debajo la picadura es segura. Entonces hay que tratar de hacer todo este tipo de movimientos con la mayor cantidad de cuidado y con los elementos de protección adecuados, botas, polainas gruesas, y tratar de no levantar ese tipo de elementos directamente con las manos, sino con algún elemento mecánico que uno los mantenga a distancia, de manera tal de que si hay un ofidio debajo o detrás de esos elementos, la distancia que mantenemos lo suficiente como para que no se produzca la picadura de inmediato, ¿no? En este caso, en nuestra localidad, ¿la denuncia ante qué autoridad se hace? La denuncia debe ser hecha a las autoridades municipales, y por supuesto esperemos que nunca ocurra, pero ante una picadura hay que concurrir, eso sí, no tratar de no hacer nada en su domicilio, concurrir inmediatamente al médico. Por suerte el Hospital Regional de Villa de Rosario tiene los sueros antiofídicos que corresponde, y los médicos son quienes deben proceder al tratamiento adecuado del paciente. O sea que si eventualmente llegara a suceder, no hay que demorarse, hay que concurrir inmediatamente al centro de salud para que los profesionales médicos se hagan cargo del paciente. Y por otro lado, tratar en lo posible, si el animal fue matado o se puede identificar de qué tipo de ofidio se trata. Normalmente, insisto, los más comunes en nuestra zona son los Crotalus, es decir, las distintas variantes de las conocidas como víbora yalará. Es frecuente, es muy poco frecuente, yo no recuerdo si se ha avistado alguna vez aquí el Botrus. Los Crotalus son la cascabel, que creo que no se ha registrado avistamiento en la población al menos, pero sí los Botrus, o sea, el yara grande, la ñata o la víbora de la cruz, han sido avistados en la zona, ¿sí? Y no he visto, al menos yo, y no recuerdo haber visto en la zona la de coral, la verdadera serpiente de coral, que es distinta a la falsa de coral, ¿no? Tiene algunas características particulares morfológicas que permiten diferenciar una de la otra, que es precisamente una de las pocas que no tiene un tipo de cabeza triangular, sino que se distingue por el tipo de anillo y la secuencia de sus colores.